Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de mercados. Vídeo que estamos grabando el día 29 de junio a las 8:54 de la mañana. Por cierto, un día que augura de momento, en base a la cotización de los futuros del Eurostoxx, pues una subida aproximadamente de un 1%. Vamos a contemplarlo en principio en modo rebote después de todo lo que ha sucedido. En esta ocasión sí han sucedido algunos hechos relevantes, lógicamente a partir sobre todo del viernes, con el conocimiento del Brexit, de la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Europa. Lógicamente nos quedan todavía bastantes elementos de incertidumbre en cuanto al calendario que se va a seguir a partir de ahora, o si finalmente incluso se acaba produciendo ese Brexit. Pero sí es verdad que el aspecto de prácticamente todos los índices europeos ha variado y lógicamente ha variado para mal, ¿no? Este es el gráfico del IBEX. Observen, junto con el MIB del italiano, el que peor aspecto tiene a corto plazo, bueno, corto, medio y prácticamente largo, ¿no? Y con un movimiento preocupante en el caso del IBEX, puesto que ya ha sido capaz de situarse por debajo de los mínimos de febrero en 7.750. Esto sucedió en la jornada de ayer, concretamente. De antes de ayer. Es verdad que desde entonces se está recuperando, pero la figurita que nos deja ayer ni siquiera podemos interpretarla como una pauta llamada aramia alcista, ¿no? Observen cómo aquí, en esta ocasión, en febrero, sí prácticamente todos los índices europeos nos dejaron una aramia alcista que efectivamente tuvo sus implicaciones al alza. En esta ocasión lo que nos deja es prácticamente un cuerpo real inexistente, hasta el punto de que prácticamente lo que nos deja es un doji. En el caso del Eurostoxx ni siquiera llega a ser un Arami. En el caso del DAX tampoco, puesto que nos deja en la figura de ayer también un doji e incluso los máximos por encima del cuerpo real del día anterior. En fin, que no nos deja una pauta clara de cambio de tendencia. Más bien, si ha de producirse en modo rebote, lógico también, después de la sobreventa de corto plazo. Pero sí hay algo también fundamental, y ya no solamente en el caso del IBEX 35, sino que prácticamente todos los índices europeos han perdido no solamente los mínimos del 26 de mayo, del 16 de junio, sino que todos se han situado ya por debajo del 0,618 de Fibonacci, de lo que había sido toda la subida desde febrero, lo cual empieza a orientarnos o a marcarnos un objetivo claro, que es como mínimo precisamente el origen de ese movimiento, los mínimos de febrero. El Eurostoxx se ha quedado cercano o prácticamente los ha alcanzado, pero no así el DAX, que todavía se encuentra bastante lejano de esos niveles, pero que en la jornada del lunes ya fue capaz de situarse en precios de cierre muy por debajo también de ese 0,618. Así que en principio a lo que podríamos asistir es a un rebote que nos pueda llevar a paliar algo de la sobreventa del corto plazo, pero sí el aspecto, a mi entender, ha cambiado como para pensar que el lado bueno vuelve a ser el bajista, como mínimo con esos objetivos de los mínimos de febrero. Este es un movimiento que además se ha visto reforzado en la jornada de antes de ayer en el caso de los mercados norteamericanos, porque perdieron precisamente los mínimos que nos habían dejado en la jornada del 19 de mayo. Y lo hicieron además con contundencia. Este es el caso del Dow Jones, que al fin y al cabo se apoyó en precios de cierre en el 0,382 de la última subida que venía precisamente desde febrero. En el caso del SP500, rompiendo un soporte importante como eran los 2020, pese a la recuperación de ayer, pero en un movimiento que no se había producido desde hacía un par de meses, o sobre todo un Nasdaq 100 que ya se ha situado por debajo del mínimo anterior y que además ya se ha ido en precios de cierre por debajo del 0,5% de toda la subida desde febrero, lo cual en principio podría hacernos pensar que podría buscar ese 0,618 en la zona de 4.150 como paso inmediato. Insisto que es previsible, y de hecho los futuros también del mercado americano auguran un rebote para hoy, aunque es verdad que en estos momentos ese rebote en Estados Unidos sería mínimo,
pero digamos que el aspecto sí ha cambiado en el conjunto de los mercados y ha cambiado para mal, dando o haciendo más bueno el lado bajista que lógicamente el alcista o el lateral en el que estaban sumidos todos los índices norteamericanos. Por otro lado, porque soy consciente de que a estos niveles, claro, además la pregunta recurrente siempre es, este es buen momento para comprar, ¿no? Ha caído mucho todo y todo está a unos precios. Pues a ver, hay un índice que es el índice sectorial bancario europeo, del que en las últimas semanas hemos venido alertando y hablando repetidamente de que esta formación triangular que rompió lo proyectaba como mínimo hacia la zona de 73 y pico, y observé que el rebote de ayer lo llevó a la zona de 81,30 aproximadamente, es decir, que todavía no ha cumplido el objetivo mínimo que se prevé a una figura tan importante como es este triángulo, que además lo ha hecho de manera perfecta con su correspondiente pullback y lógicamente con la volatilidad inherente al conjunto de los mercados y mucho más en los últimos tiempos al sector bancario. Así que si el sector bancario ha de seguir deteriorándose, y a mi entender podría suceder, insisto, pese a rebotes puntuales, lo lógico es que el conjunto de los índices en Europa también se sigan deteriorando, ¿no? Así que para mí la respuesta es no. No creo que sea el momento de comprar nada, a no ser que seamos capaces de cazar esos rebotes que lógicamente también en el sector bancario, cuando se producen, son cuantiosos, pero que han de ser orientados, creo que exclusivamente al muy corto plazo. Y en la medida en que se empiecen a perder niveles mínimos de los que hemos visto con anterioridad en el conjunto de los títulos del sector bancario, pues mucho ojito, porque probablemente se pone de manifiesto precisamente que el lado bueno es el bajista. Es decir, y por ir finalizando, pese a que podamos asistir a rebotes, hay algunos elementos que me hacen pensar con mayor fuerza que antes que el escenario correctivo podría perfectamente haber venido para quedarse. Así que, además, es que los niveles por encima de los cuales cabe pensar en que eso deja de ser así se encuentran relativamente cercanos. Vamos a ceñirnos, por ejemplo, al caso del DAX alemán, en el que hasta que no veamos niveles por encima de 10.100, pues no podremos decir que la situación vuelve a ser siquiera neutral. Claro, eso queda bastante alejado en el momento actual. Por contra, si vemos niveles por debajo de los mínimos que vimos en la jornada del lunes, en la zona de 9.200, 9.220, sí habrá que poner las barbas a remojar y pensar en tratar de ganar dinero en el lado corto, o quienes no estén habituados a esta operativa, al menos inmunizar la cartera si es que no van a deshacerla. Y en principio poco más. Según se vayan sucediendo los acontecimientos, pues aquí estaremos para tratar de intuir hacia dónde se pueden desplazar. Pues nada más, un saludo y feliz negocio como siempre.